Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el que analizaremos la agonía y resurrección del socialismo del siglo XXI de Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, las elecciones de Uruguay, que también continúan siendo la gran posibilidad del socialismo del siglo XXI, y la prolongada agonía de Venezuela, así como el muy factible retorno de Lula a Brasil, al gobierno de Brasil. En términos generales, se puede decir que el socialismo y el capitalismo tuvieron errores. El gran error del socialismo fue que privó a la gente de la libertad. Y ese es un hecho indiscutible. Fui a Rusia cuando recién nacía Rusia, el 7 de enero del año 1992. El 23 de diciembre de 1991 desaparecía la Unión Soviética y se creaba la Comunidad de Estados Independientes y la Federación Rusa. Bien, pude observar de cerca cuáles son los grandes errores del socialismo. El mayor error del socialismo fue pensar que era posible la libertad con una dictadura, y se llamaba la dictadura del proletariado. Y esta dictadura del proletariado, que quiere decir la dictadura de los que no tienen nada excepto su fuerza de trabajo, eso es un proletario. El proletario es el individuo que solo tiene su fuerza de trabajo, no tiene bienes. Significaba que las grandes masas, y dentro de esas grandes masas, el más gritón, el más ignorante, el más oportunista, el más vinculado, llegaba al poder. Y entonces pasaba lo que pasó aquí en Ecuador, que el auxiliar podía darle órdenes al médico. Era la que decidía qué hace y qué no hace el médico. Era la que decidía a quién da o quién no da pastillas. No importa cuál sea la receta del médico, ella decide, ella inventa cualquier mentira. Este sistema en que la clase menos favorecida históricamente llegaba al poder se convirtió en un acto de venganza de los pobres. Este acto de venganza de los pobres partía del hecho de quitarles a los ricos todo. En segundo lugar, de someter a todos aquellos que pudieran tener algo de bienes, de conocimientos, de habilidades, de destrezas, a un formato, a un esquema, a un fin. Por supuesto, si no hubiese sido por esa conducta, esa rigidez y esa famosa dictadura del proletariado encabezada por Stalin, que se convirtió en amo y señor de vidas y bienes de todos los ex Unión Soviética, porque no es solamente de Rusia, sino también era países como Kazajstán, Uzbekistán, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Chechenia, entre otros. Tayikistán. Todos estos países estaban sometidos a la voluntad y capricho de un solo hombre, Stalin. Y a su vez, Stalin tenía una red de dictadores en cada uno de esos países que hacían lo que él decía y mantenían eso. Y no solamente que lo mantenían dentro de los países de la Unión Soviética, sino que como ganaron la Segunda Guerra Mundial, lo tenían también dentro de Alemania Oriental, Bulgaria,
Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, países que estaban, también teníamos Lituania, Latvia, Estonia, en fin, más, y todos operaban bajo este ir y venir de humores del presidente, del dictador Stalin. Eso era real. La gente, cuando quería viajar de un lado para otro, tenía que tener una cosa que se llamaba propiska y una invitación de la persona del otro lado, si no, era un animal enjaulado dentro de un pueblo. Las clases en la universidad las dictaba el profesor, pero no había libertad de cátedra. El profesor no podía decir cualquier cosa, ni sus pensamientos, ni nada. Atrás del profesor había un ayudante de cátedra que era el hombre que vigilaba qué es lo que decía el profesor a sus alumnos. Y, por supuesto, también anotaba las preguntas de los alumnos para tratar de vincular a algún individuo que por ahí tuviera algunas ideas que no fueran acordes con las propuestas del Partido Comunista de la Unión Soviética. La comida, todos comían igual. El vestido, todos se vestían igual. No había cómo escoger un zapato diferente, un abrigo diferente. No había cómo escoger varios tipos de leche. Había solo 2, 3 marcas de leche. No había cómo escoger, porque todo estaba escogido por el partido, por la gente del partido. Y no solamente eso, se le enseñaba que la felicidad era algo que coincidía con lo que pensaba y decía la cúpula de la gerontocracia del partido. Si usted pensaba, decía, dudaba, creía en otras cosas, creía en una religión, era tolerada la religión, creía en el espíritu, no era dominada el alma, no se creía que existía el alma. Usted quería hacer algo diferente, quería simplemente ser ocioso o quería ser homosexual. Eso era pecado. Esos fueron grandes errores del socialismo. Concebir que el ser humano podía ser un individuo al cual se le condicionaba. Y partían de un principio fundamental, del reflejo condicionado de Pavlov. Eso era. Creían que los seres humanos podían ser simplemente individuos que tenían reflejos condicionados. Por el contrario, el capitalismo hacía todo lo contrario. El capitalismo le daba al individuo el derecho de ser lo que le daba la gana, aún de violar la ley. Usted puede violar la ley, claro que la va a pagar, si es que le cogemos, pero puede violar. Entonces, claro, hubo la mafia hizo lo que le dio la gana en Estados Unidos. Usted puede imaginar lo que quiera, la gente hacía películas de lo que quiera. Usted puede escribir lo que le dé la gana, la gente escribía lo que le daba la gana, algo que no podía hacerlo en la Unión Soviética. Usted puede crear la música que le dé la gana. Bueno, inventaron el rock, inventaron el cha-cha-cha, el mambo, bueno, el mambo y la rumbia son de Centroamérica, pero inventaron el rock, ahora inventaron también el rap. Recientemente han inventado el rock, muchos bailes, muchas músicas, muchas canciones, muchas ideas, todo. La gente podía pensar, podía decir, podía irse, podía quedarse, podía vivir, podía usar, vestirse, desvestirse, podía tener el número de hijos que le quisiera, podía tener, lo que no, por supuesto en China eso era prohibido, podía tener un solo hijo. Y estas cosas hicieron que en el capitalismo se viviera lo que se llama la libertad. Pero ¿qué sucedía en el capitalismo? ¿Cuáles fueron los errores del capitalismo? ¿Y cuáles son? Ya hemos visto los errores del socialismo. Los errores del capitalismo fueron el capitalismo aplicado en el patio trasero de los Estados Unidos y en los países proveedores de materias primas y de mano de obra barata. En esos lugares, las compañías transnacionales como United Fruit
No tuvieron ningún escrúpulo en hacer guerras civiles, en poner dictadores. No tuvieron ningún escrúpulo en contaminar, por ejemplo, Texaco en la Amazonía ecuatoriana. No tuvieron ningún problema en hacer y deshacer de la vida de la gente. Por ejemplo, Monsanto, ahora en Paraguay, prácticamente ha cogido la agricultura del Paraguay y la ha convertido en el más grande negocio, porque es el país que produce más transgénicos. Y cuando usted siembra transgénicos, usted tiene que comprar las semillas y le tiene que comprar a la empresa. Entonces se volvió un gran medio de explotación. Pero no solamente en eso, se volvió un medio de explotación. Por ejemplo, ahora Coca-Cola tiene aquí en Ecuador una empresa. Ha convertido al agua en un gran negocio. Por supuesto, en este momento abastece a Ecuador, pero comienza a exportar Coca-Cola a toda Sudamérica y lo hace con agua ecuatoriana, es decir, explota los recursos naturales del Ecuador, hace negocio y lo vende. McDonald's destroza la selva de Brasil, siembran, ahí se cría ganado, compra McDonald's el ganado y se reparte al mundo entero las cabezas. Entonces producen trastornos ambientales, destruyen selvas, se aprovechan del agua, y esto ha creado un resentimiento, porque las mismas clases sociales que un día fueron las opresoras en la colonia continúan siendo los mejores aliados de las transnacionales, los representantes de las transnacionales en Ecuador y los que ponen y quitan gobiernos. Y todo eso financiado por delante y por detrás, por el este y por el oeste, por Estados Unidos, por su aparato mediático, por su publicidad, por los medios que están vinculados con ellos. Diario El Comercio, recordemos, tenía como embajador del Ecuador en Estados Unidos en la época de Eloy Alfaro al dueño del Diario El Comercio. Y el Diario El Comercio, mientras él era el embajador, el Diario El Comercio le estaba haciendo aquí la campaña para el asesinato de Eloy Alfaro. ¿Cómo utilizaban los medios de comunicación? Este fue el gran error del capitalismo en los países latinoamericanos, en los países del patio trasero. Pero bien, nos queda entonces ahora y con eso ya tenemos una idea muy clara de cuál ha sido el desempeño y los errores del socialismo y los errores del capitalismo. El socialismo quiso tener una revirtualización, un reenfoque a través de Rafael Correa, que crean lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que debería llamarse más correctamente socialismo latinoamericano, que es el socialismo en el cual no desaparece la propiedad privada, no desaparece el mercado, no desaparece el estímulo a la ganancia, no desaparece la posibilidad de viajar, de moverse, de migrar, de decir lo que se piensa, de creer, de moverse con libertad, de hablar con toda la libertad de pensar, de creer, de vivir como a usted le crea, y solamente se le entrega al Estado la responsabilidad de dar a todos los habitantes de un país los servicios básicos que necesita para poder vivir conforme es la vida de un ser humano en el siglo XXI. Un ser humano en el siglo XXI necesita electricidad, antes no. Necesita agua potable, antes no. Necesita transporte, antes un caballo. Necesita medicinas, salud, antes no. Se podía mover, venía la peste. Eso es lo que le entrega a ese es el papel del Estado. El Estado es crear una atmósfera de tal manera que cada ser humano no pueda ser víctima de otro ser humano, de un ladrón, de un millonario, de un pillo, de un violador. Esa es la función y esa es la propuesta del socialismo del siglo XXI.
Bien, con eso concluimos y pasamos a analizar inmediatamente cómo ha funcionado y cómo está resurgiendo y renaciendo el socialismo del siglo XXI. Gracias.